la hipótesis gonadal. ¿Cuál es lo más obvio que van a preguntar? ¿Qué? ¿Cuáles son las hormonas que se liberan por el hipotálamo y las hormonas que estimulan? Las TR son las que se liberan y las que se estimulan son las TS, ¿no es cierto? Por decir. Ya esas son las preguntas fijas. Otra. De la primera clase. Sí, usted es lo que tiene que saber. Eso no viene nada. ¿Cómo? ¿Cuáles son las de la neurohipófisis y la de la hipófisis? ¿Ya? ¿Cuál es? La de la hipófisis es la más fácil porque solo son dos. Y la de la hipófisis todas las otras. Chao, ya, otra. ¿La que inhibe? Esa sí me pregunta. ¿La que inhibe la prolactina cuál es? ¿Más fuerte? Ya, esa es otra pregunta. ¿Cuál otra? De la primera nomás, ¿no? ¿Qué es el feedback? ¿De qué se encarga el sistema endocrino en la fisiología? ¿De mantener qué cosa? La homeostasis, ya. O sea, van a poner un montón de alternativas, nada que ver, y ustedes van a poner correcta, ¿no? Es eso, la homeostasis. Ya, después van a preguntar un ejemplo de todas maneras de cualquier eje. El más huevito es el cual tiroides. Y ya se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Esa es de la primera clase. Tiene la fija. ¿De la segunda cuál fue la segunda? Ya, la tiroides, ¿cuál es la que van a preguntar? ¿Cuál se imaginan? Esa es para fisiopata. No, de la tiroides. Lo que es fijo para fisiología de la tiroides, la síntesis. Y es lo que hicimos al toque, ¿no es cierto? La síntesis se la saben de memoria también. O sea, yo hago énfasis en lo que tienen que quedarse forever and ever y en lo que no. Porque igual cuando avancen en la vida van a cambiar muchas cosas. La síntesis. ¿Cómo empezaba la síntesis? ¿Quién te manda? Captación, ¿qué más? Eran seis eventos, o 7. Ya 6. Y no importa, a veces 7, pero no importa. ¿Qué era? Captación del yodo. ¿De quién levanta la mano y se manda? Ok, ahí está, muy bien, dale. Va a preguntar la bomba. ¿Cuál es la dichosa bomba que ingresa y que saca? ¿Cuál? ¿Bomba? Ya, ¿pero qué es? Pues es anís. Sí. Esa. Dile en voz alta. Esa. Sin porte y hidruro sodio. Escuchen a su compañero que después no diga, ay, no me enseñaron, ¿ah? Ya. Esa es otra bomba. La bomba, sodio, potasio, TPA es la que da energía siempre. O sea, esa también es que los marca nomás. Leen bomba, sodio, potasio, marcar. Entra, va a ser transportado hasta la parte, hasta la zona cuadricular, donde va a ser secretado el coloide, o sea, en la parte, por la pendrina. Por la pendrina, esa es otra pregunta de examen, la dichosa pendrina. ¿Qué hacía la pendrina? Yodo, cloro. Ya. Otra enzima, la segunda enzima. Esas son fijas, ¿ah? O sea, de aquí a la eternidad, cuando hagamos su examen de residentado, la misma pregunta va a ser. ¿Ya qué más? Pero simultáneo a esto, dentro de la célula follicular, en el artículo metaneumático rugoso se va a sintetizar la tiroglobulina. ¿Qué cosa contiene la tiroglobulina? ¿Y qué más? ¿Qué? Eso, nada más. O sea, dentro de la tiroglobulina, ¿qué cosa está?
¿Y eso en qué se convierte? Pero luego de esto, esta tiroglobulina precursora va a salir y se va a juntar junto con el yodo oxidado y se va a formar la tiroglobulina en sí. Ahí se va a dar la Organificación. de la tiroglobulina. Ajá. Luego de esta tiroglobulina ya se va a poder descomponer en varias, en la NIT, en la Monoyodo. monoyodo. Ya. ¿Y cómo se forma la T4? La T4 se forma primero por la... Es la última. Es la última. Primero se forma la T3. La T3, triotironina, porque es T3 trio. La T3 tipo reversa y la T4. Ya. ¿Cuál es la que es activa? Esa pregunta de examen. La más poderosa. ¿Y por qué los médicos son tan monstruos que no la miden? No miden. ¿Y cuál mide? ¿Total o libre? Muy bien. Ya, eso también marca. ¿Ya ves que están? Ese es tiroides. Ahí, lo demás es que el tema del hipotiroidismo y el hiper es para que ustedes hagan unidad clínica, pero en realidad eso va a ser para fisiopato, porque esto no es de gente enferma, todavía es lo que ustedes aprenden de los que funcionan correctamente, por ser fisiología. Fisiopatología es cuando esto se malogra, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Por qué no se mide la T3 y su compañera? Porque su tiempo de vida media es muy cortito. Ya. Pero es la más potente. Por eso siempre hay una confusión con algunas nutricionistas que tratan de ser endocrinólogos y que piden T3 la gente, porque usted llevó su conocimiento de fisiología. No son médicos como usted. Ya. Fisiología. De tiroides. Después, ¿qué más siguió? ¿Qué más hice? El efecto incretina va a venir de todas maneras porque es el boom. O sea, ahorita el efecto incretina es lo máximo que hay ahorita. Ya, el efecto incretina, ¿quién me lo explica? Dale. Pero en voz alta. Nosotros luego de comer, primero cabe relatar que este centro se descubrió porque estábamos hablando por qué la glucosa aumentaba más cuando comíamos y no cuando se alguna de la glucosa. ¿La glucosa o la insulina? La insulina. Insulina. Claro, Ya. Cuando comemos luego llega la sustitución por canales de uno luego de la y allá adentro. Antes que continúes, ¿cuáles son los, eso va a venir lo que dijo su compañera, ¿no? ¿Cuáles son los receptores importantísimos en páncreas endocrino? Ya, ¿y dónde está la ubicación del GLUT2? ¿Y los del GLUT4? Ya. El efecto incretina se ve la diferencia se ve, como dice su compañera, cuando les daban azúcar vía oral y cuando les daban azúcar endovenosa. ¿Qué sucedía cuando le daban endovenosa? Se liberaba, ¿qué cosa? Nada. Y cuando les daban vía oral, ¿qué se activaba? El efecto incretina. ¿Qué cosa es? Cuando empezaba esto tenía que empezar a separar, teníamos las células L y K. Las células L y K, otra pregunta del examen. Células L y células K. Las L producen ¿qué? ¿Y las K? Ya ven que están ya. Muy bien, ¿qué más? Veniría la ¿A qué cosa? A las GLP en general. Ya. ¿La FP4 qué cosa es? Inpeptidil peptidasa 4. Es una enzima que degrada la GLP1. ¿No es cierto? ¿Y qué hacen las GLP1 efectivamente? O sea, ¿cuál es su efecto así principal? Disminuye la secreción de glucagón. Incrementa, ¿qué cosa? La producción de insulina del páncreas. La producción de insulina, o sea, cuando les hice el objeto de Frauenfeld les puse, ¿no? El hígado, la hiperglicemia se genera por alteración de distintos órganos, entre ellos el páncreas, pero hay otros órganos que se alteran y que se alteraba para generar hiperglicemia y el efecto incretina. ¿Cuál era ese órgano? Entonces se produce el efecto incretina en el intestino. Entonces el órgano que se veía alterado cuando había falla en el efecto incretina era el intestino. ¿Por qué? ¿Qué hace el intestino? Segrega. Sí. Las células K y las células L, ¿de dónde son?
Ya pues, entonces, estoy frustrado. Ya, entonces, ¿qué hace el intestino? ¿Qué cosa es GLP-1 en inglés? Para empezar. ¿Cómo? Similar, ya, vamos bien. Estoy jugando charada con ustedes. Busquen en Google qué es GLP-1 en inglés, al toque. Y me dice primero, le digo otra pregunta examen. ¿Qué cosa es GLP-1? ¿Y ahí qué hace? Ya tienen un nudo en la cabeza, ya les voy a desatar el nudo. Les voy a desatar el nudo. Lo que sucede en el intestino es que también hay liberación por células del intestino de insulina. Pero para que se active esa insulina, se activa una cascada. Yo les había explicado el gluconeo, el glucógeno, esas vías metabólicas. Entonces, para que no se hagan confusión mental, ustedes nada más grábense de que esta GLP-1 actúa similar a la insulina. ¿Ya? Punto. Todo lo otro que tengan en el nudo, sáquense. Y como tal, al producirse, hace que la glucosa baje. Pero además tiene otros efectos. Quita el apetito porque genera llenura precoz, porque activa a nivel de neurotransmisores. ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan? Que les decía que en el neurotransmisor hay algo, esa pregunta de examen, que se bloquea o que se activa y que por tanto quita el apetito o da apetito. Leptina, ¿sí? Grelina, leptina, adiponectina, ¿y quién más? Ya, esa, que no saben cuál es de las tres, pero es una de las tres, es también pregunta de examen. ¿Cuál es la que genera saciedad? ¿Cuál es la que debo estimular para que no tengamos ganas de comer a cada rato? Leptina. ¿Ya? Entonces, toda esta cascada que les tiene que ver con esa leptina, ¿no? Ya, esas son las preguntas que más o menos de esto. Y de acá hay dos importantísimas que quiero que se graben, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la espermatogénesis. Es que lo principal, todo lo otro es como la base fundamental que van a ver, pero eso lo vamos a hacer. ¿Trajeron el glucosa? ¿No trajeron? Nunca. ¿O sí? Entonces, ¿cuál es lo normal? ¿Cuál es lo que ocurre en la gente normal? Había dos efectos, blood vessels y blood cycle. Ya, ¿cuál es el blood vessel? En una tiroides enferma. ¿Y qué sucede? ¿Hay hiper o hipo? Hay hiper, ese es blood vessel. Hay hiper en una tiroides enferma. ¿Y el otro? Hay hipo en una tiroides sana. Listo. No se traten de grabar así cosas complicadas porque todavía no están en esta etapa. Primero caminen y luego empiecen a correr. O sea, esas cosas sencillas, nada más lo tienen que saber. ¿Qué hago? ¿Empiezo la clase? Sí, doctora, que está empezando ya la clase. Ahorita va a venir y ya solamente el cambio. Mario, lo que tenemos que saber, como les decía, siempre grábense lo que el temario dice. O sea, no, yo sé que el iPhone es más, ya a ver, si como ya empecé la clase. ¿Qué? Ah, ves, que es un puntero que ves, así salen las preguntas. Vamos, ahora sí, nadie entra en esta que pima nada. Ya. Entonces, el temario básico nada más es las cositas, la capa glomerular, la fascicular y reticular. O sea, lo otro no pueden tratar de acaparar todo. O sea, nosotros tenemos que fijar los conocimientos que necesitamos para poder tener una buena base. O sea, no es porque quieran aprender menos, sino esto les va a dar la base. ¿Qué se produce en la capa glomerular? En la fascicular y en la reticular. Ahí tiene una pregunta de los exámenes de aquí a la eternidad. Digo la eternidad hasta que te suelen accidentado. O sea, eso te lo preguntan una y otra. Eso nomás. Ya. Entonces vamos a desglosar estas capas, ¿no es cierto? Ya. Oye, este funciona mejor que este. Ya.
Entonces, la glándula suprarrenal está ubicada, ya saben, ahí, ¿no? Arriba del riñoncito, la parte superior de los riñones, tiene dos partes. Esta parte también es importante, tiene dos, corteza suprarrenal y médula suprarrenal. En la médula, ¿qué se produce? Las catecolaminas. Y las catecolaminas son dos. ¿Cuáles son? Va el video. Ay, el video. El video sí tengo que matar, pero no. La fisiología de la corteza suprarrenal. La glándula suprarrenal, con un peso aproximado de 4 gramos, cada una se halla en los polos superiores de los riñones. Anatómicamente se componen de dos porciones diferentes, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, de la que hablaremos ahora. La corteza suprarrenal se divide en 3 capas o zonas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular, que es capaz de secretar cantidades importantes de aldosterona porque contiene una enzima aldosterona sintetasa. La zona fascicular, que se encarga de secretar glucocorticoides, cortisol y corticosterona, así como pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos. Y la zona reticular, la capa más profunda de la corteza, secreta los andrógenos suprarrenales, dihidroepiandrosterona y androstenediona, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Vamos a la síntesis de los corticosteroides. Todas las hormonas esteroideas humanas, incluidas las producidas por la corteza suprarrenal, se sintetizan a partir del colesterol. La mayor cantidad de colesterol es proveniente de las LDL, o lipoproteínas de baja densidad, que provienen del plasma circulante y estas difunden desde el plasma al líquido intersticial para unirse a receptores específicos localizados en la estructura de la membrana de la célula córtico-suprarrenal, conocidas como depresiones revestidas. Estas depresiones penetran en el citoplasma por endocitosis, transformándose en vesículas que por último se fusionan con los lisosomas y liberan el colesterol destinado a la síntesis de colesterol. Este colesterol liberado pasa a la mitocondria, donde se encinde por acción de la enzima colesterol denolasa para formar pregnenolona. Este es el paso que acaba limitando la síntesis de todos los esteroides suprarrenales. Principalmente va a estar regulado por lo que es la angiotensina 2 y la ACTH, la primera buscando la síntesis de aldosterona y la última buscando la síntesis de cortisol. Esta actividad es importantísima. La pregnenolona es el precursor de todas las hormonas que se sintetizan en la corteza suprarrenal y es utilizada en las diferentes zonas de esta. La pregnenolona en la zona glomerular es convertida en progesterona gracias a la acción de la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esa. La progesterona es llevada a desoxicorticosterona gracias a la acción de la 21-beta hidroxilasa. Otra para que Y no. la desoxicorticosterona será convertida en corticosterona por la acción de la 11-beta hidroxilasa. Por último, la corticosterona se convierte en aldosterona, que es el principal mineral corticoide, gracias a la acción de la aldosterona sintetasa, que solo se encuentra en la zona glomerular de la corteza. Esa parte, de ahí sacan 20 preguntas. Puede ser ¿Se las repito? hidroxipregnenolona. De ahí sacan 20 preguntas. Esa parte sí se la mando. También la progesterona. Y ahora sí con atención. Si saben ese video ya lo otro. La llama de agua es una fisiología de la corteza. Ahí. Dale. La llama de agua Les voy a puntear cuando quieran que graben algo ya. Las glándulas suprarrenales, con un peso aproximado de 4 gramos, cada una se hallan en los polos superiores de los riñones. Anatómicamente se componen de dos porciones diferentes, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, de la que hablaremos ahora. La corteza suprarrenal se divide en 3 capas o zonas. Ya, ¿de dónde salen las capas? La zona ¿Me fascicular. puedes ayudar para parar el video mientras tanto yo avanzo? Lo voy parando. A ver, dale. Fisiología de la corteza suprarrenal. La glándula suprarrenal, con un peso aproximado de 4 gramos, cada una A veces preguntan el peso. superiores y riñones. Anatómicamente se componen de dos porciones diferentes, Dos la médula porciones. suprarrenal y la corteza suprarrenal, de la que hablaremos ahora.
La corteza suprarrenal se divide en tres capas o zonas, que son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Ya, ¿cuáles son las capas de la corteza suprarrenal? Ya, cualquier otra que le pongan, esa no es la respuesta. Bien. La zona glomerular, que es capaz de secretar cantidades importantes de testosterona porque contiene enzimas aldosterona sintetasa. La zona fascicular, que se encarga de secretar los glucocorticoides cortisol y corticosterona, así como pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos. Y la zona reticular, la capa más profunda de la corteza, secreta los andrógenos suprarrenales, hidroepiandrosterona y androstenediol. Los andrógenos, pregunta Isabel, ¿los andrógenos se secretan en la zona fascicular, sí o no? También, no dice, pero esa es una pregunta trampa, también en pequeñas cantidades. Sin embargo, las mayores cantidades se secretan en la zona reticular. Entonces, si le preguntan, ¿los andrógenos se secretan en la fascicular? Sí, pero en pequeñas cantidades. Eso es para el seminario. Y para la pregunta del examen final, estas son las principales que se secretan. En la zona glomerular tenemos aldosterona. En la fascicular y pequeñas cantidades de andrógenos. Y en la reticular, los andrógenos. Ya, sí. Así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Hagamos la síntesis de los corticosteroides. Todas las hormonas esteroideas humanas, incluidas las producidas por la corteza suprarrenal, se sintetizan a partir del colesterol. Pausa. ¿El colesterol entonces es importante que lo tenga alto o bajo o normal? ¿Cómo lo debo tener? ¿Qué acabo de decir? El video. El colesterol es el precursor de todas. O sea, es la madre del cordero. ¿Sabían eso? Y ahí la gente que tiene el colesterol suprimido, ¿cómo están sus hormonas masculinas? O sea, por eso es que ya una pausa de instrucción. Pero tenerlo alto es bueno, porque ¿qué sube? ¿Qué principalmente? El cortisol. O sea que tengo que encontrar nuevamente la homeostasis. Por eso es que me explican esta vaina, para poder entender lo demás. Y aquí. El cortisol, de la forma del colesterol. Es proveniente de las LDL o lipoproteínas de baja densidad que provienen del plasma circulante y estas difunden desde el plasma líquido intersticial para unirse a receptores específicos localizados en las estructuras de la membrana de la célula córtico suprarrenal, conocidas como depresiones revestidas. Estas depresiones penetran en el citoplasma por exitosis, para formar unas vesículas que por último se fusionan con los lisosomas y liberan el colesterol destinado a la síntesis de los esteroides. Este colesterol... ¿Cuáles son las enzimas que hacen que se libere el colesterol a la síntesis de los esteroides? Lisosomas. Otra pregunta. Bien. Ya, más chévere no se las puedo hacer. Donde se enciende por acción de la enzima colesterol desmolasa para formar pregnenolona. ¿Cuál es la enzima precursora del colesterol que hace que se forme la pregnenolona, que es la madre de toda esta síntesis? Después, cuando no marquen, yo no me conozco, el colesterol desmolasa. Es la pregunta. Bien, muy bien. Este es el paso que acaba indicando la síntesis de todos los esteroides suprarrenales. Principalmente va a estar regulado por lo que es la angiotensina 2 y la ACTH. La primera buscando la síntesis de aldosterona y la última buscando la síntesis de cortisol. Eso sí se lo sabe, ¿no? La pregnenolona es el precursor de todas las hormonas que se sintetizan en la corteza suprarrenal y es utilizada en las diferentes zonas de este. La pregnenolona. Entonces, una vez que sale el colesterol y se sintetiza la pregnenolona a través de la colesterol desmolasa, tenemos la pregnenolona. Y de la pregnenolona vamos a partir a desencadenar en la zona glomerular, fascicular y reticular. Pero la principal es la pregnenolona. Y su función como fisiología es aprender
cómo es esa cascada. Así como se aprendió la degradación del yodo, la producción del T3 y T4 libre, igualito esta cascada se tiene que aprender de memoria. Porque estas enzimas que se producen con esa cascada son las principales que se deben activar o bloquear para ciertos tratamientos, para el manejo de cortisol, para el manejo de aldosteronismo, para el manejo incluso de problemas de testosterona y de colesterol también. Entonces, esta cascada es la más importante. Siguiente. Pregnenolona. La zona glomerular es convertida en progesterona gracias a la acción de la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. La progesterona es llevada a desoxicorticosterona gracias a la acción de la 21-beta hidroxilasa. Pausa. 21-beta hidroxilasa la he visto, o sea, hasta el último día de mis días ahí en el examen de residencia cuando di por última vez examen. O sea, la 21-beta hidroxilasa, ¿qué es la que hace? Es que eso es grave, se lo anótenlo, así, péguense la refri. ¿Qué hace? Convierte la progesterona a 11-desoxicorticosterona. ¿Para qué? Siguiente. Y la desoxicorticosterona será convertida en corticosterona por la acción de la 11-beta hidroxilasa. Por último, la corticosterona se convierte en aldosterona, que es el principal mineralocorticoide, gracias a la acción de la aldosterona sintetasa. Esa nunca la pregunto, pausa, pero esa también debería ser importante, ¿no? Que la corticosterona por la aldosterona sintetasa se convierte en aldosterona, que es la principal de esa capa. ¿Cuál es la capa que estamos viendo ahorita? ¿Y cuál es la principal? Dos enzimas importantes, la 21 y la segunda 11. La 11-hidroxilasa hace que se convierta a la corticosterona. Eso también es pregunta de examen. O sea, ese es detallito nomás. Ya lo tienen, ¿no? Ya tienen. En la zona glomerular de la corteza. Luego la Sigue, pregnenolona de la pregnenolona. es convertida en hidroxipregnenolona gracias a la acción de la 17-alfa-hidroxilasa. También la progesterona es llevada a 17-hidroxiprogesterona gracias a la acción de la 17-alfa-hidroxilasa también. Y tanto la hidroxipregnenolona se convierte en hidroxiprogesterona por la acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Luego la síntesis en la zona fascicular continúa con la conversión de la hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol por la acción de la 21-beta hidroxilasa. El desoxicortisol es llevado a cortisol finalmente gracias a la acción de la 11-beta hidroxilasa. Pausa, retrocede un poquito. No, entonces déjalo ahí. A ver si lo hayan grabado. Hay uno que es corticoesterona y otro que es cortisol. ¿Son lo mismo? No. Uno se produce en la zona fascicular. ¿Cuál es? El cortisol. Y el otro se produce en la zona glomerular, que es la corticoesterona. Ya, siguiente. Posteriormente, en la zona reticular, la hidroxipregnenolona es convertida en deshidroepiandrosterona gracias a la 17-20-liasa. Y luego la hidroxiprogesterona se convierte en androstenodiona por la acción de la 17-20-liasa también. Es posible la conversión de hidroepiandrosterona en androstenodiona por la acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Tanto de la androstenodiona como de la hidroepiandrosterona deriva la testosterona sobre la testosterona, pero esta vía tiene una conversión principalmente a nivel del pene, es decir, buena sensibilidad así como la de hidroepiandrosterona se transforma en androstenodiona gracias a la acción de la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa. También la androstenodiona se convierte en por acción de esta enzima. Pausa. 17 esteroide deshidrogenasa hace que se convierta de androstenediona a testosterona. Y cuando nosotros evaluamos síndrome ovario poliquístico, medimos la de hidroepi y medimos también la testosterona total y la libre. Por eso es que, porque la primera es el precursor y la segunda es la que se convierte. Dale. Eso no importa. Y luego la androstenodiona se convierte en estrona
Pausa. La aromatasa, ¿qué hace con la testosterona? La testosterona es del hombre o de la mujer. Y el estradiol de la mujer. Entonces, si yo tengo algún problema como mujer para producir hormonas femeninas, ¿tendría algún problema dónde? Muy probablemente en esta enzima, porque sigo acumulando. Entonces, ¿quiénes son esos pacientes? Los que tienen ovario poliquístico. Y vienen las chiquitas con los granos, sobre todo en la zona de donde los hombres les sale bigote, granos, aumento de vello, infertilidad, oligomenorrea, porque existe una alteración en la conversión de testosterona a hormonas femeninas. Entre paréntesis, estradiol, estrógenos y demás. ¿Se entiende? Por eso es importante, yo les doy el final del cuento para que ustedes conecten y vean por qué es importante esa explicación. Dale. Se convierte en su metabolismo activo y adquiriendo el testosterona de la enzima 5-fase. Pausa. El metabolito activo, así como hablamos en la T4 libre, el metabolito activo de la testosterona, ¿cuál es? Ese es el metabolito activo. ¿Y se convierte así por cuál? Por la 5-alfa reductasa. Esa cascada, si ya se lo sabe, lo demás no se importa, pero lo demás es secundario. Ya, siguiente. Ya, dale, estoy acá. Gracias, amiguito. En mi época no había, pasa el siguiente diapositiva. Muchas gracias. Sí, ¿qué te pasa, cabrón? Sí, no hay problema. Estamos en clase conmigo. Entonces, en mi época, tú tenías que leer el gaito y hacer ese dibujito y así tú mismo pintarte con tus plumones. Ahora ya alguien lo hace por ti. Entonces, por eso es que se los pongo, ¿no? Porque es más didáctico verlo de esa manera, ¿no? De hecho, yo tenía mi cuaderno con la cascada ya hecha. Esa cascada es importante por esas enzimas, porque como tal, ya saben de dónde viene, de dónde produce, cuál es la importante, cuál es la que no, y cuáles, lo van a aprender en farmacología y en fisiopato, cuáles son las enzimas que nosotros los endocrinologos bloqueamos o activamos para que se solucionen esas alteraciones hormonales que tenemos tanto los hombres como las mujeres, sabiendo que la principal fuente de todo es el colesterol. Por eso cuando hablan de que el colesterol tiene que estar suprimido y se sataniza como tal el colesterol, no es del todo cierto. Ustedes como médicos deben decir que es importante que haya un equilibrio, una homeostasis en el medio interno para que esto funcione adecuadamente, ¿ok? O sea, desde el día 1 de mi clase hasta la última, que eso diría, lo que he querido es que razonen, porque la literatura está en todos los libros, en el copilot. La cosa es que ustedes lo puedan interiorizar. Ya se decimos, ya se ponemos. Hoy estoy retrocediendo. Bueno, esto también es otra pregunta de examen, porque hay que entender que de la embriología como tal se divide en corteza y médula. La corteza radica del mesodermo y la médula del neuroectodermo. Eso también es pregunta de examen. Entonces aquí lo hemos dividido, bueno, esto está en inglés. Se ha dividido de forma un poco más didáctica. La zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la médula. Ya saben que en la glomerular está la aldosterona, en la fascicular están los glucocorticoides y que en la reticular están las hormonas, tanto andrógenas como testosterona. 20 veces lo sé. Si no lo hacen, ya. ¿Quién me explica lo que después de lo que hemos hecho un voluntario para que me explique este cuadrito? Solo tiene que leer, como lo hizo tu compañero la otra vez. Levante la manito. Ya, voluntariamente en la que está adelante. Olé. Sí, tú. Dale. Muy voluntario. En voz alta fuerte, como doctora. Sí, o sea, cuando no lo has aprendido lo ves y ya te lo sabes. Y acá está descrito de otra manera y así. O sea, lo van a encontrar de distintas formas, pero ustedes hagan su propia tabla como mejor se acuerden con las enzimas puestas. Otro video. Este video vamos a hablar acerca de las glándulas suprarrenales. Recordemos que las glándulas suprarrenales son dos glándulas que están ubicadas encima del riñón y se van a dividir en dos partes, corteza y médula. Son partes muy diferentes, tienen un origen diferente. Recuerden que la corteza se origina del mesodermo y en cambio la médula se origina
Y esa es otra pregunta, la que ocupa mayor espacio. Mineralocorticoides, corticoides y gonadocorticoides. Si analizamos las palabras, te das cuenta que las tres terminan en corticoides, porque se produce obviamente en la corteza. Ahora, mineralocorticoides, si quitamos el término corticoides nos queda mineral. Por ahí vamos a recordar que tiene que ver con minerales. Glucocorticoides, gluco, que tiene que ver con la glucosa, que lo vamos a explicar, y gonadocorticoides, porque hace referencia a la gónada, ya que para producir hormonas sexuales. Comenzamos por acá con los mineralocorticoides. El principal va a ser la aldosterona. ¿Y cuál es la función de esta hormona? Va a reabsorber el sodio y a la vez va a excretar a los iones de hidrógeno. Y esta hormona va a ser regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo explico en otro video. Ahora, en los glucocorticoides tenemos al principal, que es el cortisol o hidrocortisona, y en una cantidad tenemos a la corticosterona y a la cortisona. ¿Cuáles son sus funciones? En general, tienen un efecto hiperglucemiante, o sea, que aumenta la glucosa. Siempre cuando tengas un término de estos, lo vas a deducir. Tú dices, hiper aumenta la glucosa, el día de todo termina en hemo, es sangre. Por lo tanto, quiere decir aumenta la glucosa en la sangre. ¿Cómo va a hacer este efecto? Va a estimular a la gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Es el proceso de formación de la glucosa a partir de aminoácidos y de ácido graso. Ahora, en el video anterior entonces les explicaba las capas. Ahora les explicamos las funciones de las capas. La primera función de la glomerular, que es la del 15%, que es la aldosterona, básicamente es la reabsorción de sodio y es regular el sistema renina-angiotensina. Recuerda que le dije al inicio de la clase, ¿qué sistema quiero que se aprendan? Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La segunda, fascicular, como la más amplia, pregunta examen, la que ocupa mayor espacio, es la zona fascicular, se encarga de los glucocorticoides. Y cuando se activa o estimula o inhibe, se puede tener un efecto hiperglucemiante, generar aumento de glucosa, aumento de proteínas, aumento de lipólisis, efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y también de respuesta al estrés, porque los corticoides son una hormona que se libera por estrés, ¿cierto? Bien. Pues quiero formar glucosa, realizando gluconeogénesis, se supone que debo de tener aminoácidos y ácidos grasos. Ahora, ¿de dónde los obtengo? De acá. Los aminoácidos los vamos a obtener de la proteólisis, o sea, si yo destruyo glicis, recordemos que es destrucción. Eso ya se los he dicho 20 veces, ¿no? La gluconeo. La gluconeo es la producción de glucosa a partir de destrucción de aminoácidos. En este caso, lactato o cualquier otro aminoácido y genera azúcar. De los lípidos. Sino que lo dice como muy leve, ¿no? Voy a estimular la lípido. Igual, la destrucción de los lípidos también genera producción de azúcar y por tanto aumenta el gluconeogénesis. Además, los glucocorticoides tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué tiene efecto antiinflamatorio? ¿Qué cascada bloquea? Para así disminuir la inflamación. ¿De qué vía? Esto está relacionado con ese efecto que es inmunodepresor. Bloquea todo, pero ¿cuál es la vía principal? ¿Del ácido araquidónico? Eso también es pregunta examen. Los corticoides bloquean todo. Los antiinflamatorios bloquean algunas de las vías, pero los corticoides bloquean todititas. Por eso es que tiene efecto antiinflamatorio de las vías del ácido araquidónico. Por eso es que la terminología manda, porque manejamos todo, pero efecto antiinflamatorio. Vamos a producir principalmente la dehidrocortiandrosterona, que se va a encargar de las características sexuales secundarias. Por otro lado tenemos a la médula. Aquí encontramos hola. Ya, entonces ahí les quedó clara la función, ¿no es cierto? Ya. Ahora les estoy hablando del eje hipotálamo simpático adrenal. Por ejemplo, miren, ahí se supone que hay estrés, estimula el hipotálamo a liberar qué cosa. ¿Qué estoy liberando? ACTH, que estimula qué cosa. A liberar el cortisol. Y por tanto, esta combinación en cuanto al estrés he combinado la médula y la corteza.
Porque la médula libera la catecolamina y la corteza libera el cortisol. Y este efecto de feedback funciona todo el día en ustedes. Cuando dicen que tienen que dar pasitos, se activa. Cuando tienen que dar examen, se activa. ¿Y qué produce? Catecolaminas y cortisol. ¿Y qué necesitan ustedes? Una homeostasis, un equilibrio. Entonces, cuando viene la doctora Blanca y le dice las preguntas del examen, se va más tranquilo, bueno, ya está, no van a hacer. Entonces, tienen que tener en cuenta que el sistema simpático adrenal como tal también maneja no solamente la homeostasis, el cortisol y las catecolaminas, sino a partir de esto puedo manejar hasta presión arterial. Y para presión arterial vamos a aprendernos nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso es lo que les quería dar mi introducción. Esto se los voy a dejar, ya saben, las funciones de glucocorticoides y mineralocorticoides, se los he dicho en imágenes y ahí está escrito, lo van a tener, igual que la función de las catecolaminas, que lo saben, no mucha ciencia. Es importante que sepan que las glándulas suprarrenales manejan el ritmo circadiano, la respuesta al estrés y el retrocontrol negativo, o sea, el feedback negativo. Esa es la pregunta de examen. Hay feedback positivo y feedback negativo. Las glándulas suprarrenales se encargan del feedback negativo. Las zonas, se los he dicho hasta el cansancio. Estas diapos se las dejo, porque me voy a la carnecita de frente, a esta, a frente. Mi nombre es Manuel Argusa y voy a explicar en este video los conceptos básicos acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Comenzamos con el riñón. Acá en el riñón encontramos unas células llamadas células yuxtaglomerulares que van a producir una molécula llamada renina. Esta renina se une al angiotensinógeno que se produce en el hígado. Cuando se une, se convierte en angiotensina 1. Acá vamos a decir algo muy fácil. Si hay una angiotensina 1, es porque tiene que haber una angiotensina 2. Pero, ¿cuál es la enzima encargada de realizar esta conversión? Es la ECA. ¿Qué significa? Enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde se produce? Principalmente en los tejidos pulmonares. Esta angiotensina 2 va a realizar vasoconstricción. Y si los vasos sanguíneos sufren vasoconstricción, ¿qué sucede con la presión arterial? La presión arterial aumenta. A su vez, la angiotensina 2 va a estimular en las glándulas suprarrenales la producción de la hormona aldosterona. Y nosotros sabemos que la aldosterona se encarga de reabsorber ¿qué elemento químico? El sodio. Y a la vez también reabsorbe grandes cantidades de agua. ¿Dónde lo hace? En el túbulo contorneado distal de la nefrona y principalmente en el tubo colector. Cuando reabsorbemos más agua, ¿qué es lo que pasa con el volumen sanguíneo? Aumenta. Por lo tanto, ponemos acá, aumenta la volemia. Y al aumentar la volemia, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta también. Entonces, este sería el mecanismo por el cual la renina... ¿Se entendió? O sea, es como para mongolitos, el de la puerta me lo va a entender. O sea, es bien sencillo de saber. ¿Y cómo trato? Y yo, entonces, si tengo un paciente, y ahora vamos al análisis. Yo tengo un paciente hipertenso. El pata está súper hipertenso y está teniendo líquidos, tiene los pies hinchados y todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Dónde está el problema? Entonces, doctora, ¿dónde está el problema? ¿Por qué está con hipertensión? Mucha aldosterona, dice su colega. ¿Qué otra cosa? Mucha reabsorción de sodio. Ya, pero ¿qué se les ocurre que podría hacer yo para evitar todo este asunto? Bloquear. ¿Cuál? La ECA. Entonces, ¿para qué la doctora Blanca me enseñó la ECA? Para saber que la tengo que bloquear. ¿Y por qué la bloqueo? ¿Qué sería un inhibidor de la ECA? Ejemplo. No, ese es un ganador. Un inhibidor de la ECA. Enalapril, captopril, ya está. ¿Se entiende por qué le damos enalapril y captopril al hipertenso? Ya, por eso. Entonces, nuevamente, ¿quién se manda a explicármelo a capela? Con la foto, hoy. Como no se manda nadie, se manda su compañero.
globulina también favoreciendo también al aumento de la presión arterial. Ya está. ¿Ya lo tiene? O sea, tiene que sacarse 20 años. O sea, ya a ver cuántos van a ser endocrinólogos ahora que se entiende todo. No. Nadie. Siguiente. Aumenta la presión arterial. Recordemos que A mí me gusta la cosita. Ya. Eso ya se lo tardó a explicar en versión corto. Y los efectos, las enfermedades, que no es su tema, porque ustedes no tienen por qué saber todavía de enfermedades. Cuando hay exceso de cortisol, ¿qué tenemos? Y cuando hay disminución, ¿qué tenemos? Y los síntomas no importan, porque no es clase de fisiología, es fisiopatología. Cuando hagamos fisiopato, les desgloso todo el cuchinoide y les desgloso el alza, pero por ahora no. Por ahora su tema principal es aprender qué cosas se malogran. Entonces los videos que he puesto son seleccionados por mí para que sepan qué necesito que aprendan. Lo demás, después lo van a aprender con el tiempo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ya tiene la fija, no molesten. Los he dicho todas, a las enzimas, la 21 y la 22. Y ahora seguimos. Esa fue la primera que les diría de la cosa, pero nos falta otra. Pero eso lo hacemos rapidito, que es el hipotálamo hipófisis gonadal. Esa es la última, ¿no es cierto? Sí, este es el último tema. Ahí ya no lloren porque no me van a ver más. Después van a escuchar su clase de la fisiología. Ya, porque yo me dormía, ya escuchan. El hipotálamo hipófisis gonadal. Aquí, ¿qué les dije que es importante que se aprenda? La espermatogénesis. Nada más. Y el ciclo menstrual. Son dos cosas importantes que tienen que saber. Todo lo otro igual, es relleno adentro, relleno en medio, como para que lo sepan, lo entiendan, pero el espermatogénesis y el ciclo menstrual es básico que lo entiendan. Con la base que tienen ahorita del tema del adrenal, que se ve desde la zona fascicular en adelante, ¿no? A partir de cosas del colesterol. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Quieren hacer una pausa o sigo? Ya, vamos. Ya, el eje gonadal, esto está en el libro de fisiología, donde he puesto así bonito, también se las voy a dejar. ¿Qué cosa es la FSH, la LH? Lo hemos aprendido en la primera clase, ¿no? Quiero que esta descripción solo está que alguien me la lea en voz alta. Mi compañero que está adelante. Escuchan a su compañero. Siempre cuando alguien hable con gente que escuchar. Pausa. ¿Hay diferencia entonces entre la FSH y el LH? ¿Qué sería el cuerpo, el que estimula el cuerpo lúteo? ¿Y la que estimula la maduración de los folículos? ¿Cuál es la que me sirve cuando quiero tener bebitos? La que me sirve más es la LH. O sea, eso cuando hagamos fertilidad, cuando queramos producir bebitos, porque aquí también nosotros nos encargamos de producir embriones, tengo que estimular estas hormonas. Una que me estimule la maduración y otra que me estimule la formación del cuerpo lúteo. Por eso es importante la FSH y la LH. Ya continúo. O sea que yo necesito de las dos. Esa es la pregunta, de la respuesta a mi pregunta principal. Muy bien. Entonces necesito tener FSH y LH para mantener la producción de cuerpo lúteo, de madurar folículos y por tanto tener una gestación. O fecundación, en este caso una fecundación es la palabra correcta. Ya esto es el cloro de siempre, también. Es que esta clase es todavía para un capítulo previo, pero ustedes ya eso se lo saben. La anatomía, bla, 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 ya se lo saben también. Ya, acá, los testículos, esto es importante. Células desertores, también pregunta examen. Y les he dicho, mira, yo me tengo las preguntas del examen, FSH, LH, cuerpo lúteo, estimulación, y ahora me estoy enseñando los testículos. ¿Quién quiere leer? Tu compañero que está escribiendo muy atento. Dale. Una lámina basal que cae del epitelio del hímero, del tejido conectivo
Diferencia entre las células de Sertoli y las células de Ley. Las células de Ley son las que producen testosterona. Pregunta de examen. ¿Cuáles producen? Ya. Mira, si te gusta ninguna de endocrino. Epididimo, bla, 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 siempre, ya. Esta es la producción. Esta clase es para unos urólogos que dicen, porque habla mucho de la anatomía, porque eso los urólogos no cirujanos. Y acá, la carnecita. ¿Quién no lee? El compañero que está acá. Para que tenga fecundación. Entonces, cuando hablamos de fertilidad, cuando hacemos los endocrinólogos tratamientos de fertilidad, tengo que asegurarme de dos cosas: de tener un óvulo y un espermatozoide. Para tener un buen óvulo tengo que tener la FSH y la LH adecuada. Y para tener un espermatozoide tengo que tener células de Sertoli, ¿no? Las dos son importantes, tanto las de Sertoli, que son las que alimentan, y las de Leydig, que son las que producen. Las de Sertoli son las que nutren, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se funciona esta información. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Bio en Casa. Quiero empezar a Este es uno de los videos más divertidos, o sea, puedo poner cualquier cosa, pero estas son seleccionadas por mí, así que igual se los explico detallado. Ahí están los favoritos, cada uno de ustedes, sus diferentes personalidades, poco a poco, de verdad, y los favoritos ahí coqueteando. Ahora sí, a lo que vinieron. En este video les voy a explicar cómo se forman los óvulos y los espermatozoides. Así que empecemos. Empezaré explicando la espermatogénesis, que es la más sencilla. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides a partir de una espermatogonia. Esta se lleva a cabo en los testículos, para ser exacto, en el epitelio de los túbulos seminíferos. Y una vez formados, pasan al epididimo para terminar su maduración y esperar a ser eyaculados. Este proceso toma alrededor de entre 65 a 72 días. Todo comienza con una espermatogonia, que es la célula formadora de espermatozoides. Esta, mediante mitosis, formará dos tipos de células, las A y las B. Las células de tipo B recibirán el nombre de espermatocito primario, porque son las células que van a proseguir con la formación de los espermatozoides. Las células de tipo A se quedan como espermatogonias, que seguirán con la producción de más células A y B. Ambas células son diploides, porque provienen de una mitosis. Como los gametos son células haploides, el espermatocito primario deberá realizar una primer meiosis, formando así dos espermatocitos secundarios. Si quieres saber qué pasa exactamente en la meiosis, te invito a que veas el video de meiosis paso a paso de este mismo canal. Como los espermatocitos siguen siendo células diploides, deberán realizar una segunda meiosis que formará 4 espermátidas, 2 por cada espermatocito primario. Estas ya son células haploides con 23 cromosomas cada una. Ahora sí, cada espermátida digievolucionará en un espermatozoide, 2 espermatozoides X y 2 espermatozoides Y. Al proceso de transformación de espermátida a espermatozoide recibe el nombre de espermiogénesis. Ahora veamos en dónde ocurre este proceso. Como lo mencioné, se lleva a cabo en los túbulos seminíferos. Sin embargo, cuando el hombre está en etapa infantil, sus túbulos se encuentran cerrados y solo hay un montón de espermatogonias esperando su transformación. Cuando el hombre entra en su etapa de pubertad, sus túbulos seminíferos se abren, formando así el lumen y dando inicio a la espermatogénesis. La espermatogénesis forma a los espermatocitos primarios, estos por meiosis a los secundarios, y después por la segunda meiosis a las espermátidas. Y las espermátidas van a formar a los espermatozoides. Todo esto está ocurriendo en las paredes de los túbulos seminíferos. Los espermatozoides ya formados, pero aún inmaduros, se encuentran en el lumen del túbulo y deberán trasladarse hacia el epididimo, donde terminarán de madurar y esperar a su liberación en una eyaculación. La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos. Aquí es importante que se graben cierto tipo de eventos, ¿no? Tanto esfuerzo para que al final los espermatozoides no se usen a veces, ¿no? Porque es toda una producción, ¿no es cierto? Pero existen, no sé si podemos repetir el video, mientras tanto, regresan a repetirlo. Mientras tanto les voy dando donde tienen que
Hola y bienvenidos a un nuevo video de Tío en Entonces, Casa. en esta Quiero empezar video agradeciendo nuevamente a todas las específicamente, personas para que que han entiendan la confiado en el canal y se espermatogénesis, no suscribieron. lo Gracias a ustedes ya traten de somos más grabar de como 1000 detalle por detalle, suscriptores. sino De verdad, me hace pausas importantes, que ahorita me voy a detener en lo más importante, de cuando verdad, empiece a hablar muchísimas gracias. cuando se ponga el Ahora sí, a lo que vinieron. A ver. En este video Ahí me les voy a detengo. explicar cómo se forman los óvulos y los espermatozoides. Primero los Así espermatozoides, que es lo más bonito empecemos. de formar. Empezaré Por eso explicando menos la importante. espermatogénesis, que es la más sencilla. La espermatogénesis es la formación de espermatozoides a partir de una espermatogonia. El precursor es la espermatogonia. Hasta ahí lo tienen que tener. De la espermatogonia salen los espermatozoides. Esa es pregunta también de esa nomenclatura en mono. Pero la gente pone espermatozoide, espermatocita, no sé, pero es espermatogonia. Dale. Esta se lleva a cabo en los testículos, para ser exacto, en el epitelio de los túbulos seminíferos. Y una vez formados, pasan al epididimo. ¿Dónde se forman las espermatogonias? En los túbulos seminíferos. ¿Y de los túbulos para dónde se van? Para el epididimo, ya. Dale. Para terminar su maduración y esperar a ser eyaculados. Este proceso toma alrededor de entre 65 a 72 días. Todo comienza con una espermatogonia. Que ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? ¿Se dan cuenta? ¿Usted cree que todos los hombres todos los días producen espermatozoides? Sí. Tarda 75, 70 días, pero hacer todo este proceso, desde la espermatogonia hasta los espermatozoides. ¿Cómo así? Empieza la espermatogonia. Dale. es la célula formadora de espermatozoides. Esta, mediante mitosis, formará dos tipos de células, las A y las B. Las células de tipo B recibirán el nombre de espermatocito primario, porque son las células que van a proseguir con la formación de los espermatozoides. Las células de tipo ¿Cuál es la que produce los espermatozoides? ¿A partir de cuándo? Del espermatocito primario. Ojo con esa pregunta. Espermatogonia, espermatocito primario. Hasta ahí estamos, sí. A se quedan como espermatogonias, que seguirán con la producción de más células A y B. Pausa. Ambas Entonces, una nuevamente se retroalimenta. ¿Se acuerdan que en una de las explicaciones que leí se conserva algo? Aquí también se conserva. ¿Qué se conservaba? A ver un ejemplo. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, el yodo se conservaba. Este también se conserva y uno más. El páncreas. En el reflejo. El glucógeno, ¿ya ven? Son tres, somos atrás. Entonces, la que me sirve es esta, espermatocito primario. Y esta no es que no me sirva, sino que no produce nada, no va a ninguna parte, sino se guarda. ¿Sí? Las células son diploides, porque provienen de una mitosis. Como los gametos son células haploides, el espermatocito primario deberá realizar una primer meiosis, formando así dos espermatocitos secundarios. Si quieres saber qué pasa exactamente en la... Entonces, del espermatocito primario ya vienen dos secundarios, 1 y 2. La meiosis en realidad no es importante, por eso no se las recuerdo. Ay, no. Regresamos. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Tío en Casa. Quiero empezar agradeciendo nuevamente a todas las personas que han confiado en el canal y se suscribieron. Gracias a ustedes ya somos más de 9000 suscriptores. De verdad, me hace muy feliz. Se sigue La grabando. meiosis, te invito a que veas el video de meiosis paso a paso de este mismo canal. Como los espermatocitos siguen siendo células diploides, deberán realizar una segunda meiosis que formará 4 espermátidas, 2 por cada. Hay otra pregunta de examen que dice, ¿cuántas meiosis se realizan hasta llegar al final del espermatozoide? 2. Al espermatocito primario. Estas ya son células haploides con 23 cromosomas cada una. Ahora sí, cada espermátida evolucionará en un espermatozoide, 2 espermatozoides X y 2 espermatozoides. Entonces, a partir de las espermátidas se producen los espermatozoides. Entonces tienen espermatogonia, espermatocito primario. El espermatocito primario que se divide en 2 secundarios. Las espermátidas que se dividen y generan espermatozoides 2X y 2Y. ¿Listo? Y así es la espermatozoide.
la gran espermatogénesis. Al proceso de transformación de espermátida a espermatozoide recibe el nombre de espermiogénesis. Ahora veamos en dónde ocurre este proceso. Como lo mencioné, se lleva a cabo en los túbulos seminíferos. Sin embargo, cuando el hombre está en etapa infantil, sus túbulos se encuentran cerrados y solo hay un montón de espermatogonias esperando su transformación. Cuando el hombre entra en su etapa de pubertad, sus túbulos seminíferos se abren, formando así el lumen y dando inicio a la espermatogénesis. La espermatogénesis. Cuando nosotros tenemos alteraciones en cuanto a la fertilidad de los varones, a veces es por esto, porque esta maduración nunca ocurrió. O sea, siempre se quedan espermatogonias, y las espermatogonias, por más que tú las estimules, no se producen como espermatozoides. Entonces es importante este desarrollo, es importante que entiendan que este desarrollo que se realiza en los túbulos seminíferos es parte principal para que se produzca una fecundación, porque si no, el hombre siempre está solamente con espermatogonias, y esa es una alteración fisiopatológica que después en fisiopato van a aprender. A la espermatogénesis. La espermatogénesis forma a los espermatocitos primarios, estos por meiosis a los secundarios, y después por la segunda meiosis a las espermátidas. Y las espermátidas van a formar a los espermatozoides. Todo esto está ocurriendo en las paredes de los túbulos seminíferos. Los espermatozoides ya formados, pero aún inmaduros, se encuentran en el lumen del túbulo y deberán trasladarse hacia el epidídimo, donde terminarán de madurar y esperar a su liberación en una eyaculación. Aunque tengas espermatozoides, si estos espermatozoides no se trasladan al epidídimo y continúan su maduración, no puedo fecundar. Otra alteración en cuanto a fertilidad. Yo les tiro las alteraciones patológicas para que entiendan por qué es importante lo fisiológico. La ovogénesis es el proceso de formación de los óvulos. Inicia con una ovogonia que da origen a un óvulo, y este se lleva a cabo en los ovarios. Las ovogonias realizan mitosis para formar más ovogonias, que son células diploides, por lo que deberán realizar una primer meiosis. A diferencia de la espermatogénesis, la primer meiosis de la ovogénesis genera un cuerpo polar y un ovocito primario. Como ambas células siguen siendo diploides, deberán entrar a una segunda meiosis, lo que formará 3 cuerpos polares y un ovocito secundario ya haploide. Este es el que va a evolucionar a un óvulo. Los óvulos solo tienen un tipo de cromosoma X. Entonces, si yo quiero saber de dónde viene el óvulo, obviamente marco del cuerpo polar. No, ¿de dónde? Esa es otra pregunta exacta. O sea, tienen que saber lo que me sirve y lo que no me sirve. Yo lo que necesito es esta cascada ovogonia, meiosis 1, ovocito primario, meiosis 2, ovocito secundario, óvulo. Lo otro es lo que me sobra, pero no me sobra, sino nuevamente practicar. ¿Ok? Entonces, a partir del ovocito secundario se forma el óvulo. Como se pueden dar cuenta, a diferencia de la espermatogénesis, que forma al final 4 gametos, la ovogénesis solo formará un solo gameto viable. Este proceso es demasiado largo y complejo que lleva años completar. Todo comienza con la fase de multiplicación por mitosis de las ovogonias en los ovarios. Esto ocurre durante los primeros meses de gestación. Para el 5º mes de gestación se ha logrado formar alrededor de 7 millones de ovogonias. Sin embargo, por un proceso llamado atresia, las ovogonias se degeneran quedando solo alrededor de 40.000. De estas 40.000, solo entre 400 a 500 ovogonias llegarán a madurar, por lo que el periodo fértil de la mujer dependerá de este número de ovogonias que irán liberando uno cada mes desde que ocurre su primera ovulación. ¿Por qué cuando más viejas nos hacemos las mujeres, menos fértiles son? Se nos acaban, pues. O sea, al principio tenemos un montón, ¿no? Y después ya no. Porque se va liberando y no se usa, se va liberando y no se usa. Este proceso se realiza justamente desde las trompas de falopio hasta el ovario para producir nuestros ovogonios. Vale. Entre el 3er y 8º mes de gestación, las ovogonias realizan la primera meiosis, convirtiéndose en ovocitos primarios. Una capa de células aplanadas llamadas células foliculares recubren a los ovocitos primarios, formando al folículo primordial. El proceso de meiosis se queda detenido en profase y no se reactiva hasta la pubertad de la mujer. Ya en la pubertad, la hipófisis secreta las glándulas FSH y LH, estimulando el crecimiento del folículo. Si yo tengo problemas de fertilidad,
edad como mujer, en algunos casos, puede suceder que la causa principal sea que no se realizó esta maduración y que solamente los ovocitos se queden en profase. Para que avancen a madurar, ¿qué necesito? FSH y LH. ¿Y la FSH qué es lo que hace? Te lo dije al principio. La estimulación y la maduración, y la LH, la generación del cuerpo lúteo. ¿Perfecto? Entonces ya lo tienes. A veces se quedan en el anterior y si no tengo eso, no van a producir, no van a hacer acumulación. Lo primordial. Las células foliculares que antes eran aplanadas ahora son cúbicas. Entre el espacio de estas células y el ovocito se forma una capa de glucoproteínas llamada zona pelúcida. A esta nueva formación de células cúbicas se le conoce como folículo primario. Las hormonas FSH y LH siguen actuando sobre el folículo primario, haciéndolo crecer. Las células cúbicas se siguen multiplicando formando varias capas y ahora reciben el nombre de células de la granulosa. También se forma una capa externa de células formando la teca folicular y los espacios que se van formando entre las células de la granulosa se empiezan a llenar con líquido folicular. El folículo sigue creciendo. El líquido folicular forma una media luna formando alandro folicular. Las células de la granulosa rodean al ovocito formando la corona radiada y lo sujetan al folículo por el cúmulo ovóforo. Esta nueva formación de folículo se le conoce como folículo secundario o folículo antral. Entre los 10 y 13 días de haber iniciado todo este proceso, el folículo secundario sigue creciendo, empujando la membrana interna del ovario hacia afuera. En este punto, el folículo completamente maduro recibe el nombre de folículo de Graf. Para el día 14, el ovocito primario termina la primera meiosis y comienza la segunda meiosis, y es ovulado. La meiosis se detiene en la metafase y solo terminará la segunda meiosis si es fecundado por el espermatozoide. Los restos del folículo reciben el nombre de cuerpo lúteo y se encargará de segregar progesterona y estrógenos en los ovarios para mantener activo al endometrio por 14 días. Por si hubo una fecundación, el cigoto se puede implantar. Cuando yo tengo que tener una fecundación como tal, yo necesito tener una casita llena de progesterona y estrógeno. La casita es lo que hace la FSH. ¿Por qué? Porque estimula el cuerpo lúteo. Entonces la LH es la que se encarga de la producción de progesterona y estrógenos y la FSH de todo lo anterior que acaban de escuchar, de la estimulación. Después, este se degenera y se forma el cuerpo albicans. Si el óvulo no pudo ser fecundado, entonces ocurre la menstruación. Espero les haya gustado el video. De nuevo, entonces, ¿entendieron? Al final se encuentran y son felices. Y esa es la meta de nosotros cuando lo normal, buscar dónde está la alteración. La alteración está donde la aromatasa, está en la 21 desflectilasa, está en el hidrolasa, ¿dónde está? Y como ya como científicos la tratamos directamente, así como tratábamos lo de diabetes, dependiendo de la causa, lo mismo. O sea, el endocrino no trata por tratar, o sea, toma panadol para todo, sino busca la causa específica y da el tratamiento a ese problema. Por eso es que el endocrino enseña fisiología, pero que sepa la función. Y otro tema importante que les dije que quiero que vean, ya esto está escrito paso a paso, lo que les he hecho en el video, acá está desglosado. De la célula primordial, la espermatogoide, primaria, secundaria, espermátidas y espermatocitos maduros. Más bonito se ve en el video. Este es el guide. Igual se los voy a dejar. Y acá la pregunta importante, ¿no? Este periodo de espermatogenia, desde el espermatozoide hasta el espermatozoide, tiene una duración de 74 días, así que no se crean tan importantes los hombres porque tardan 74 días. Pero efectivo, la muerte son ustedes. Ya, entonces, la hormona luteinizante y la folículo estimulante ya se lo saben también, pero aquí hay un dato importante, la luteinizante no solo va a decir la mujer, sino también funciona por el hombre, igual que la FSH. Entonces, la hormona luteinizante es de hembra. ¿Qué dice? La testosterona se da por hacer los niveles localizadas en el inicio hormonal. Es esencial para el crecimiento y la división de las células pulmonares, que es el primer paso en la formación de los espermatozoides. La hormona luteinizante generada por la apoptosis estimula la secreción de testosterona por las células bélicas.
La hormona folículo estimulante, también secretada por la hipófisis, estimula las células de Sertoli. Sin esta estimulación no se produciría la conversión de espermátides en espermatozoides. El proceso de la espermatogénesis. O sea que la folícula, esa es otra función de la folícula estimulante y la luteinizante, asociada a las de Sertoli y a la producción de espermatozoides. No solamente tiene que ver con las mujeres, sino con las hormonas de los hombres también. Y ahí les desgloso todo lo de la Sertoli. Este es como mi cuaderno hecho para ustedes en diapositivas. Mi cuaderno cuando tenía su edad. Ya, entonces vamos al ciclo ovárico para terminar. Igual, esto es lo reciente. Esto es más chévere explicado en video. Ya, a ver, video voy. No, ese no. Y ahí va. Ciclo ovárico. Hola compañeros, bienvenidos. En esta oportunidad estaré hablando del ciclo menstrual. Este es un tema que pertenece a nuestros segmentos de ginecología y obstetricia. Vamos a ver aquí cómo se da este ciclo en la mujer, las fases y las hormonas que participan. Iniciemos. El ciclo menstrual es un periodo de aproximadamente 28 días en el que la mujer experimenta cambios en su cuerpo, especialmente en el útero y los ovarios en su sistema reproductor. Y esto se da por acción de las hormonas sexuales femeninas. Todos estos cambios tienen como objetivo preparar a la mujer para un posible embarazo. Y este ciclo inicia en la edad reproductiva con la primera menstruación o menarquia hasta que llega la menopausia, la última. La duración del ciclo puede variar entre 23 y 35 días en función de la mujer, ya que algunas tienen ciclos más cortos o más largos. Hormonas femeninas. Para entender cómo funciona el ciclo menstrual, en primer lugar es necesario conocer las hormonas sexuales femeninas, ya que son las encargadas de regular todo este proceso. Estas hormonas se van a producir en la hipófisis, la FSH y la LH, y en los ovarios, los estrógenos y progesterona. La hormona folículo estimulante, o FSH, empieza a secretarse al inicio del ciclo y su función consiste en estimular al ovario para que se desarrollen los folículos primordiales. Es decir, que la FSH da lugar a la fase folicular. Los folículos son unas estructuras llenas de líquidos. Esto es importante, la FSH da lugar a la fase folicular. La hormona luteinizante, o LH, es la encargada de desencadenar la ovulación una vez que el folículo que contiene el óvulo haya madurado por completo. Estrógenos. Estas son las hormonas secretadas por el óvulo a medida que los folículos se van desarrollando, como vemos aquí. Esta tiene la función reguladora de todo el ciclo menstrual. Además, ¿quién se encarga del pico máximo de ovulación? La progesterona es secretada por el ovario después de la ovulación y su función principal consiste en aumentar el grosor endometrial para que el embrión pueda implantarse y dar lugar a... Importante para que el embrión pueda implantarse la progesterona y los estrógenos. Sin eso no lo pueden tener. Y para eso tienen que tener el cuerpo lúcido. Es decir, con una concentración mínima ya no a partir de ese momento será posible diferenciar entre varias etapas del ciclo menstrual en función de las funciones hormonales del proceso reproductivo. El ciclo menstrual se inicia con la bajada de la menstruación. Este sagrado corresponde con la desaparición. Ya, acá tenemos la fase del ciclo. Primero la menstruación, inicia en el día 1. Cuando ustedes le preguntan cuál es la fecha de su última regla, es el día 1 de la menstruación. La capa interna, después viene todos los meses con cada ciclo menstrual con la abertura y albergar un embarazo. Normalmente la menstruación dura entre 5 más o menos 2 días, es decir, todo lo que está desde el nombre de los mujeres hasta los... Acá lo que tienen que aprender mientras el cafecito habla es que tenemos dos ciclos. O sea, tenemos un ciclo. La menstruación inicia en el día 1, la fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. Y la pregunta del examen es cuáles son las hormonas que se liberan en esta fase.
Ahí tienen que parar la oreja. La fase folicular es cuando crecen los folículos, lógicamente. Cuando la mujer llega a la pubertad, tiene una reserva ovárica de unos 500.000 tenemos en la pubertad. estado latente, al quedarse seleccionado para desarrollar esa función menstrual. El aumento de la FSH hace que varios de estos folículos empiecen a crecer. ¿Cuál manda en la fase proliferativa? La FSH, que es la que se encarga de la estimulación de esos folículos. El desarrollo de la corteza folicular provoca la síntesis y secreción de estradiol, cuya función de regulación consiste en bloquear la producción de FSH por parte del hipócrito. Y la consecuencia de esto es un reclutamiento folicular al disminuir el nivel de la FSH. Los folículos ováricos no son capaces de sobrevivir y continuar con su desarrollo, y tan solo uno de ellos llegará a madurar completamente y se convertirá en un folículo preovulatorio. Primer feedback negativo. Un folículo dominante es el denominado folículo de Graf, el cual llega a medir unos 18 milímetros antes de la ovulación. El resto de los folículos quedan bloqueados y se degenerarán. Además, los estrógenos producidos durante esta fase proliferativa también contribuyen a la aparición de un moco cervical más acuoso y elástico, el cual va a favorecer. O sea que en la fase proliferativa tenemos dos hormonas, la FSH y el estradiol, y cada una hace un efecto de feedback, una para estimular y otra para que se desencadene el folículo de Graf. Fase ovulatoria. Eso lo pudiera haber dicho más rápido. La hipófisis. La fase ovulatoria, la idea fue la LH, que se encarga del pico de LH en el día 14 aproximadamente si somos regulares. La ovulación es el proceso por el cual el folículo de Graf se rompe y el óvulo maduro que contiene en su interior es liberado hacia la trompa del falopio. Habitualmente en cada ciclo menstrual, un único óvulo maduro es expulsado de una de las trompas del falopio, y en ocasiones puede suceder la ovulación de los folículos, aumentando así la probabilidad de tener un embarazo múltiple. El óvulo, que se encuentra ahora en la trompa del falopio, pertenecerá a la esfera de un espermatozoide que pueda fecundarlo. Y si esto no sucede, en las 24 horas siguientes a la ovulación, 24 horas. envejecerá y va a lograr fecundarlo. No, bueno, envejece en 24 horas. La fase secretora o posovulatoria es la que empieza justo después de la ovulación y que dura hasta el final del ciclo. La fase secretora es la última fase. Hasta que vuelve a haber un sangrado menstrual. Hasta que vuelva a El sangrado. folículo roto se transforma en un cuerpo amarillento denominado El cuerpo limpio. Este cuerpo es el responsable de producir estrógenos y progesterona. Responsable de producir estrógenos y progesterona. Para, se supone, preparar el endometrio de caso que haya una fecundación, pero habitualmente no es que la haya sido. Impenetrable para los espermatozoides. La progesterona también actúa sobre el endometrio, que se vuelve más grueso y esponjoso como resultado de un mayor riesgo sanguíneo. Gracias a esto, el endometrio se vuelve receptivo para recibir al embrión y que se produzca la implantación. Si tiene lugar un embarazo, el cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos y progesterona hasta la 8ª semana del embarazo, y a partir de ese momento la placenta será encargada de seguir con su síntesis. Finalmente, con la fase isquémica, el inicio de un nuevo ciclo, en caso de que el óvulo liberado no sea fecundado dentro del espermatozoide, el cuerpo lúteo desaparece y por consecuencia Y empieza la menstruación, existe la expulsión de ese óvulo. ¿Entendieron? O sea, este ciclo es fácil. Este ciclo es como un circulito. O sea, Pata lo explica muy así sencillo, pero las imágenes son más claras que cualquier otra cosa. No tenemos la menstruación, la fase proliferativa, la ovulación y la secretora. Como tal, dentro de la fase de la ovulación, la principal enzima es la hormona, la LH, y en la fase proliferativa es la FSH. Es todo lo que tienen que saber en cuanto al ciclo menstrual. ¿Ya? Todos los tres, ¿cómo queda? Y aquí está mejor. Ok, entonces, en esta imagen lo he dividido así, en la fase preovulatoria, posovulatoria y si no hay fecundación, en la menstruación. Si yo les pregunto, la progesterona, ¿dónde está liberada en su pico más alto? ¿En qué fase? Posovulatoria.
Esa es la respuesta. Si yo les pregunto, ¿la LH dónde está en su fase más alta? En la ovulación. ¿Y la FSH, su pico más alto? En la proliferativo. Listo. Ya está, 3 preguntas exactas. Así de sencillito. Lo mismo, la sucesora y la ovulación. Acá, un dato importante. Ya, un dato importante aquí en esta parte del ciclo es que en la fase lútea, que después de la ovulación, en la fase lútea, se reduce el nivel de estrógenos. Esa es pregunta ambigua, exacto. Se reduce el nivel de estrógenos y aparece el aumento de la progesterona. ¿Por qué? Porque se está preparando el endometrio para una posible fecundación, donde como tal tiene que haber más progesterona. Esto todo se lo voy a dejar. Y para terminar, bueno, no me la pausa para terminar de presentación. Para terminar, es importante que junte todo lo que les he dicho de páncreas, endocrino, de ejes y todo, en la disfunción eréctil con la diabetes, por ejemplo, como un ejemplo de síntesis fisiológica. ¿Cómo así? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo todo podría estar relacionado? Con esas palabritas que he puesto ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Habría relación entre la disfunción eréctil y la insulina resistencia? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Nadie. ¿En serio? ¿Sí o no? Nomás es la pregunta. O sea, no hay que explicar nada. Levante la mano quien dice sí. Quiero saber si me han entendido, si no, depresión. Ya, levante la mano quien dice no. Allá, pero no, ¿tú dices sí o no? Sí. Ah, tú dices sí. Todo lo importante. Está bien. Sí, la respuesta es sí. ¿Cómo así? Para que haya una relación entre la disfunción eréctil y el hipogonadismo y la insulina resistencia, tenemos estos factores: la obesidad, el colesterol alterado, no digo elevado, sino alterado, y la enfermedad cardiovascular. Todo esto me produce estrés oxidativo. Si yo tengo estrés oxidativo, ¿qué creen que pasa por mi célula? Su nombre lo dice. Estrés en mi célula. Por tanto, no me sirve. ¿No es cierto? Y si no me sirve, ¿qué cosa no se produciría? La homeostasis. Nuevamente, lo que hemos dicho de la primera clase. ¿Cómo ha sido? Para explíquenme nuevamente. Cuando tengo resistencia a la insulina, que les había dicho en un momento, les había explicado que había una predisposición genética, una predisposición ambiental, sedentarismo, envejecimiento, síndrome físico. Esto ya se lo saben, ¿no es cierto? Esta resistencia a la insulina, ¿qué me generaba? Lo que tienen ustedes todos los días. Más estrés. Esta insulina resistencia me genera un estrés oxidativo que me genera un estrés pancreático. Sí. Y como tal me genera una disfunción de las células alfa, ¿no? Las que producen insulina. Beta. No. Y estas células beta son alteradas por ¿qué cosa? Glucotoxicidad y lipotoxicidad. Un ejemplo en una vía metabólica de glucotoxicidad. ¿Cuál sería? Una de las vías metabólicas que me hace glucotoxicidad. En voz alta, grítalo. Esta es gluconeogénesis. Porque me destruye de todos lados para generar glucosa a partir de no haber comido. Por tanto, me genera más toxicidad y eso se produce en el ayuno prolongado. Entonces, esto me genera disfunción de las células beta, lógicamente me genera liberación de niveles aumentados de glucosa y ácidos grasos libres. Una vía metabólica que me destruye los ácidos grasos. Lipólisis. Muy bien.
¿Ven cómo se va asociando sus dientes esenciales pulir? Ahora ya están haciendo karate. Y esto genera diabetes tipo 2. Por tanto, sí existe una relación entre la disfunción del endotelio, el estrés oxidativo y las alteraciones no solamente como en mujeres, sino también alteraciones femeninas como ovario poliquístico y la insulina de resistencia. A modo de broma les dije lo del el cosito que tengo publicado en la página de Instagram donde habla del defecto en el receptor de la insulina, ¿no es cierto? Que si yo tengo ese defecto en el receptor de la insulina, tengo más liberación de hormonas masculinas en una mujer. ¿Me sirve o no me sirve? No, ¿no es cierto? ¿Qué enzima estaría alterada en esa liberación excesiva de testosterona? Sí, termina en masa. Muy bien, la aromatasa. ¿Ven? Ya con que 3 no hayan entendido, yo me voy a poner. Bla, bla, bla. Ya, eso en verdad esto no es para ustedes, pero esta era la explicación, lo que quería que entiendan. O sea, que todo lo que hemos aprendido ahorita está relacionado por este efecto de feedback que se hace en todo el cuerpo, en todas las enfermedades. O sea, la idea ya para cerrar y para ya despedirme, para que den su pasito de 5 minutos, esta es la diapositiva final para ustedes, porque la otra es una presentación para urólogos. Entonces, la idea final de las clases que les he dado, es eso, que traten de relacionar lo que es la fisiología, que es lo correcto, el correcto funcionamiento del cuerpo, con las futuras alteraciones que puedan tener para que su tratamiento sea basado en una medicina de precisión. O sea, no sean médicos que disparen al aire, o sea, que disparen por disparar. Ya, tomen metformina porque sí. Ya saben que no solo hay metformina, ya saben que hay TPP4, ya saben que hay GLP-1, ya saben que hay GLP-2, saben que hay más allá de lo médico mediocre que siempre presenta lo mismo. O sea, ustedes no sean paracetamol, receten en base a lo que está alterado. Y eso es lo que le va a servir de aquí al futuro, ¿no? O sea, con eso quería terminar mi presentación. También termino con ustedes porque ya es la última clase. Así que muchas gracias.